Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Vengo de la Universidad Interamericana del Desarrollo UNIT, cursando la materia Juicio de Amparo con el docente Julio César Delgado Azueta. Soy alumno del séptimo cuatrimestre, nombre Teodosio González Llamá. Tenemos como actividad 2 realizar un material audiovisual que hable sobre la audiencia constitucional ubicado como parte del proceso del juicio de amparo indirecto, en el que expliquemos en qué consiste este tipo de audiencia, su definición, sus etapas y cuándo debe de realizarse, así como otros elementos que pudiéramos encontrar en el mismo. Les reitero nuevamente, la materia se llama Juicio de Amparo, cursando el séptimo cuatrimestre. Seguimiento a este tema, vemos que la audiencia constitucional es el juicio de amparo indirecto normado prácticamente en nuestra Constitución en los artículos 103 y 107, en el cual tutela o protege nuestras garantías individuales como tal, siempre en el ofrecimiento de pruebas para poder alegar prácticamente lo que pudiera ser una incurrencia en alguna autoridad. Vamos a leer esta parte en la cual dice: es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos ante que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Entonces, ¿qué es la audiencia constitucional como tal? Nos marca que es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular los alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Tenemos que cuidar mucho esa parte, ya que también muchas personas pensamos que cuando nos ofenden, nos gritan, están incurriendo por faltas de la autoridad en incurrir prácticamente en lo que viene siendo de nuestros derechos humanos, que es algo muy diferente. Tenemos que cuidar mucho esa parte para poder alegar con formalidad. Ahora vamos a hablar de sus etapas del acto constitucional. En la audiencia constitucional existen 3 etapas. La primera, como inciso A, está el periodo probatorio, el inciso B como periodo de alegatos y el inciso C como sentencia. En el periodo probatorio, ¿qué es lo que comprende técnicamente hablando en esta etapa? Las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueran contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que si bien por regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta, así por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito, así por ejemplo, de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En el periodo de alegatos, una vez que se finaliza el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento
el Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o en su caso sus excepciones al dictarse la sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en auto se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. En el periodo de sentencia, finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son las garantías individuales que deben ser tuteladas. De este modo, la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse por las tres etapas referidas, tal como se establece en este criterio jurisprudencial del artículo 155 de la Ley de Amparo. Se corrige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo directo consta de estas tres etapas. Volvemos a repetir, las de pruebas, la de alegatos, la sentencia. En el desahogo de estas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o de alegatos que exige el numeral, comento, no obstante dicha omisión, el que pronuncia el fallo respectivo se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción 4 de la ley que estamos obviamente viendo. Aún en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes, ni existan promociones o pedimentos del Ministerio Público pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. Por eso es muy importante conocer y saber todas esas etapas y así poder tener en cuenta cuando una autoridad ha incurrido en una de nuestras garantías individuales. ¿Qué se requiere para que se pueda realizar este acto constitucional? Entre los requisitos esenciales que deben de tomarse en consideración para que proceda el amparo a través del ejercicio de la acción correspondiente, tenemos 1. Que exista una violación a los derechos humanos y garantías del gobernado. Lo que mencionábamos en la parte anterior de las etapas, que debe de haber algo que realmente sustente y se haya incurrido como tal por la autoridad. 2. Que la violación a los derechos y garantías provenga de un acto de autoridad en sentido lato, o sea, que tiene que serlo. 3. Que el afectado en su esfera de derechos sea un particular o gobernado. Eso es muy importante igual tenerlo en cuenta, ya que cuando se empiezan a analizar este tipo de incurrencias, se verifica a detalle tanto el escrito de la demanda como tal, para que pueda ser correspondido y asimismo pueda ser admitido. En ese caso de que no sea específico o que el acto en el cual se incurrió no afectó como tal un derecho o una garantía del gobernado, pues simple y sencillamente el juez de control lo desechará. Muy importante tener en cuenta que al momento de estos actos, pues sí es necesario tenerlo muy específico. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Interamericana del Desarrollo,
llevando la materia de juicio de amparo con el docente Julio César Delgado Azueta, como alumno Teodosio González Llama. Es un placer haberles compartido qué es lo que significa la acción constitucional, su definición, sus etapas y cómo se debe de llevar a cabo. Muchísimas gracias.